Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Mi nombre es y en este canal nos dedicamos a desentrañar todos los misterios, las historias, los amores y los dramas de tus series turcas favoritas. Y hoy, amigos, tenemos un verdadero bombazo que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque el 18 de julio de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y probablemente el mundo entero, se sacudió. ¿Por qué? Por la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos Hande y Kerem, las estrellas del Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar, y que ahora nos tienen a todos hablando. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de esta pareja. Nos encantaba verlos juntos en la pantalla, y nos emocionaba cada rumor, cada foto, cada pequeño detalle que nos indicaba que su relación iba más allá del set. La química, la conexión, la complicidad, era innegable. Y cuando finalmente confirmaron su noviazgo, fue como un sueño hecho realidad para muchos. Nos encantaba ver sus publicaciones en redes sociales, sus viajes, sus muestras de cariño públicas y privadas. Eran la pareja perfecta, la representación de un amor de cuento de hadas que todos deseábamos. Pero como en todas las historias de amor, la vida a veces nos da sorpresas, algunas buenas, otras no tanto. Y esta noticia, aunque no sea necesariamente mala, es, sin duda, impactante. Así que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tanto nos tiene hablando? Bueno, en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles. Vamos a analizar la noticia desde diferentes ángulos, a repasar los hechos clave, a explorar las posibles razones y, por supuesto, a dar nuestra opinión sobre este tema que tanto nos apasiona. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, desde los primeros rumores hasta las declaraciones oficiales, pasando por las reacciones de los fans y las especulaciones de los medios. Prepárense para un viaje por el drama, la emoción y, por qué no, un poquito de tristeza. Porque, admitámoslo, cuando una pareja que amamos en la ficción y en la vida real se separa, es como si una parte de nosotros también se rompiera. Es la pérdida de una ilusión, de un sueño, de una esperanza en el amor. Pero antes de que sigamos, si eres fanático de las series turcas, si te encantan los chismes de farándula y no quieres perderte ninguna novedad, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás análisis detallados, resúmenes, noticias exclusivas y mucho más. Suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás. Y no olvides dejar un like si te gusta el contenido, es una forma de apoyarme y saber que te gustan estos vídeos. Bien, manos a la obra. Empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que sabemos? La noticia del 18 de julio de 2025 fue, simplemente, que Hande Erçel y Kerem Bürsin, bueno, digamos que su relación llegó a su fin. Sí, amigos, se acabó. La pareja que tanto admirábamos, que nos llenaba de esperanza y alegría, ya no está junta. La confirmación de esta noticia fue un golpe directo al corazón de muchos, un balde de agua fría que nos despertó de un sueño. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales, los medios turcos y, por supuesto, los canales de noticias internacionales. La reacción de los fans fue mixta. Algunos se mostraron comprensivos, entendiendo que las relaciones, a veces, llegan a su fin. Otros, decepcionados, expresaron su tristeza y nostalgia por la pareja que tanto amaban. Otros simplemente se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, de un malentendido, de una broma pesada. Las fuentes oficiales, hasta el momento, han sido escasas. Tanto Hande como Kerem han guardado silencio en gran medida. Algunos comunicados breves y evasivos, en los que pedían respeto por su privacidad y agradecían el cariño de sus seguidores, fueron la única información oficial. Estas declaraciones, aunque escuetas, dejaron entrever la complejidad y delicadeza del momento. La necesidad de privacidad, la búsqueda de paz y tranquilidad en medio del huracán mediático. Esto, por supuesto, solo alimentó la especulación y los rumores. Y es que en un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, la ausencia de detalles solo invita a la imaginación y a la creación de teorías, algunas más plausibles que otras. Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta separación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por las posibles causas. Una de las teorías más populares es la incompatibilidad de agendas.
Ambos actores son muy solicitados, con carreras en constante ascenso. Ande, con su belleza y talento, es una de las actrices más cotizadas del momento, con proyectos nacionales e internacionales. Kerem, por su parte, con su carisma y versatilidad, también goza de una gran demanda, con propuestas en Turquía y en el extranjero. Las largas horas de rodaje, los viajes, los proyectos internacionales, todo esto puede dificultar mantener una relación a largo plazo. La distancia, el poco tiempo para compartir, la dificultad para coincidir, son factores que pueden desgastar cualquier vínculo, por fuerte que sea. La exigencia de sus carreras, la necesidad de cumplir con compromisos laborales, pudo haberles arrebatado el tiempo y la energía necesarios para nutrir su relación. Otra teoría apunta a diferencias en sus personalidades y expectativas. Aunque en pantalla parecían perfectos, en la vida real, las personalidades chocan. Quizás sus intereses, sus deseos, sus objetivos en la vida ya no estaban alineados. La madurez, el paso del tiempo, los cambios personales, todo eso influye en las relaciones. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus caminos se separaban, que sus prioridades habían cambiado y que, aunque se quisieran, no podían seguir juntos. El crecimiento individual, a veces, puede llevar a la separación, a la búsqueda de nuevas experiencias y de nuevos rumbos. También hay rumores sobre terceras personas, aunque hasta el momento, no hay nada concreto que lo confirme. Siempre existe la posibilidad de que haya habido infidelidades o simplemente nuevas relaciones que hayan surgido. Aunque, insisto, esto es solo especulación. El mundo del espectáculo a menudo es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones, y la verdad, a veces, se pierde en medio de la vorágine de información. Sin embargo, es importante recordar que en estos casos, la prudencia y el respeto por la intimidad son fundamentales. Y por último, pero no menos importante, la presión mediática. Ser una pareja famosa en Turquía es como vivir bajo el microscopio. Los paparazzis, los rumores, los chismes, las opiniones de todo el mundo, todo eso puede afectar negativamente una relación. La falta de privacidad, la constante exposición, la necesidad de rendir cuentas, puede ser agotador. La presión de las redes sociales, la opinión pública, la necesidad de mantener una imagen perfecta, pueden minar la confianza y la estabilidad de cualquier pareja. La constante vigilancia, la intromisión en la vida privada, puede ser un precio muy alto a pagar por la fama. Analicemos ahora los hechos clave. ¿Qué pistas nos dejaron Ande y Kerem a lo largo de su relación? En primer lugar, recordemos que su romance comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era evidente desde el principio. La chispa que saltó entre Serkan Bolat y Eda YLDZ trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. Y por supuesto el amor nació en la pantalla, y después se extendió a la vida real. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, sus declaraciones de amor, todo nos hacía creer en un cuento de hadas. La forma en que se miraban, la complicidad en sus miradas, los gestos de cariño, todo indicaba que lo suyo era algo más que una simple relación laboral. En segundo lugar, las señales de alarma. A pesar de que ambos solían compartir su amor en redes sociales, en los últimos meses las publicaciones conjuntas disminuyeron notablemente. Sus interacciones se hicieron más escasas, y las fotos juntos fueron menos frecuentes. ¿Fue esto un indicio de que algo no iba bien? Es muy probable. La ausencia de contenido compartido, el distanciamiento en las redes sociales, la falta de interacción, son a menudo señales de alerta de una crisis. En tercer lugar, las reacciones de los fans. Los seguidores de la pareja notaron el cambio en la dinámica entre ellos. Las especulaciones sobre una posible crisis se intensificaron en las redes sociales. Los comentarios, los análisis, las teorías, todo el mundo quería saber qué estaba pasando. La comunidad de fans atenta y perceptiva no tardó en notar el cambio, en analizar cada publicación, cada gesto, cada silencio. Y por último, la confirmación de la noticia. El silencio de Ande y Kerem solo confirmó lo que muchos ya sospechaban. La ausencia de explicaciones, la petición de respeto, el cierre de las redes sociales, todo eso nos da una idea de la magnitud de la situación. La falta de declaraciones, la búsqueda de privacidad, son el reflejo de la dificultad del momento, de la necesidad de protegerse y de procesar el dolor en silencio. Ahora hablemos de las posibles consecuencias. ¿Qué pasará con Ande y Kerem? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Para Ande, este es un momento de transición.
Su imagen pública se verá afectada, aunque seguramente ya está trabajando en nuevos proyectos. La gente la seguirá apoyando, pero inevitablemente habrá una decepción. Sin embargo, su talento, su belleza y su profesionalismo la ayudarán a superar este momento y a seguir cosechando éxitos. La industria del entretenimiento es implacable y la capacidad de reinventarse y de seguir adelante es fundamental. Seguro que la veremos brillar en nuevos proyectos, demostrando su valía y su capacidad de superar cualquier obstáculo. Para Kerem, la situación es similar. Su carrera está en ascenso, pero la separación con Hande también tendrá un impacto en su imagen. Ambos tendrán que lidiar con la atención mediática, los rumores y la opinión pública. Su carisma, su talento y su profesionalismo también lo ayudarán a salir adelante. La atención mediática, aunque a veces es abrumadora, puede ser también un trampolín para nuevos proyectos y para consolidar su carrera. Es importante mantener la calma, la discreción y seguir trabajando duro. En cuanto a sus carreras, es probable que ambos continúen cosechando éxitos. Su talento y popularidad son innegables. Pero sin duda tendrán que adaptarse a la nueva situación. La adaptación a la nueva realidad, la capacidad de reinventarse y de seguir adelante, será clave para ambos. El apoyo de sus fans, su talento y su determinación, serán sus mejores aliados en este nuevo camino. Pero, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Bueno, como fan, me da pena. Me gustaba mucho verlos juntos. Creía en su amor, y me entristece que hayan decidido separarse. Pero al final entiendo que las relaciones son complicadas, y que a veces las cosas no funcionan. Es doloroso, es verdad, pero también entiendo que el amor, a veces, se transforma, que las personas cambian y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz y la estabilidad. Que sigan creciendo como personas y como profesionales. Les deseo lo mejor a ambos. Espero que encuentren la felicidad, la tranquilidad y el éxito en sus vidas. Que puedan superar este momento difícil y seguir adelante con la frente en alto. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Hande y Kerem, hemos explorado las posibles razones, hemos repasado los hechos clave y hemos dado nuestra opinión. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre las series turcas y el mundo del espectáculo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue por las agendas, las diferencias personales o alguna otra razón? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Me interesa saber qué piensan, cómo se sienten, qué esperan para el futuro de Hande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Suscríbanse, compartan, comenten y denle a me gusta. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, la vida continúa, y el mundo del espectáculo también. Hasta la próxima.